Hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a un video más para el canal. Por fin, después de muchos años, Kawasaki resucita una de las motos más icónicas para la marca. La futura Kawasaki Z1000 ha sido revelada recientemente, no con una presentación ostentosa, sino gracias a ese tipo de papeleo que a nadie le gusta. Así es, me refiero a los procesos de homologación y la solicitud de patentes. Aunque la burocracia puede ser tediosa, a veces nos permite echar un vistazo a nuevos modelos antes de que las marcas los presenten oficialmente. Y eso es precisamente lo que ha sucedido con la nueva Kawasaki Z1100 versión 2026. Hace unos días, Kawasaki registró esta nueva moto en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y ahora tenemos una idea clara de qué esperar, incluso antes de que llegue a la sala de exposición. Bueno muchachos, los primeros indicios aparecieron hace algunos meses en documentos regulatorios que sugerían que Kawasaki estaba preparando un nuevo modelo Z para reemplazar la desaparecida Z1000. Ahora, con imágenes oficiales del diseño apareciendo en Europa, podemos confirmar que esta moto es la nueva Z1100. A primera vista no se trata de un rediseño radical, la silueta y el estilo se mantienen fieles al look Street Fighter que hizo tan popular a la Z1000, pero al examinarlo más de cerca, los detalles nos muestran que Kawasaki ha tomado componentes de la Ninja 1100 SX para crear una máquina que combina el ADN familiar con nueva tecnología. Uno de los mayores cambios visuales se encuentra en la parte frontal, debajo del motor. La antigua Z1000 contaba con una quilla en la parte baja del motor, pero en la Z1100 esa pieza ha desaparecido y ahora en su lugar los sistemas de escape tienen una curva más hacia la rueda delantera e incorpora dos nuevos paneles laterales con triple ranura de ventilación que cubren ahora esta parte de la moto. El resto de la moto, como el depósito de combustible, el diseño del sillín, el faro frontal y las aletas laterales agresivas, lucen casi idénticos al de la generación anterior que todos conocemos. Las actualizaciones ciclo también influyen. El basculante ahora es el mismo que monta la Ninja 1100 SX, que cambió a un tensor de cadena deslizante más convencional y reubicó la pinza de freno trasera por encima del brazo. Esta actualización también incluyó un disco de freno trasero más grande, exactamente de 260 milímetros que reemplazará el antiguo de 250 milímetros. Pero la noticia más emocionante es lo que se encuentra en el interior de esta nueva Z, el motor de 1099 centímetros cúbicos compartido con la Ninja SX y la Versys 1100. Esto reemplaza al antiguo motor de 1043 centímetros cúbicos utilizado en la Z1000 y alinea el modelo con la última actualización de ingeniería de Kawasaki. La potencia máxima es de 134 caballos, idéntica a la Ninja 1100 SX, mientras que la Versys 1100 obtiene un caballo menos de potencia debido a un sistema de escape ligeramente diferente. Hablando de escapes, la nueva Z abandona el par de silenciadores cortos y anchos de la Z1000 y opta por un silenciador más elegante, también procedente de la Ninja SX. Sin embargo, el soporte de montaje se ha acortado, inclinando el escape hacia arriba para mejorar la distancia al suelo. Esto tiene sentido, ya que no se espera que la nueva Z1100 lleve maletas como una moto de turismo. En cuanto a la suspensión y los frenos, Kawasaki parece, una vez más, inspirarse en gran medida en la Ninja SX. La Z1100 parece compartir la misma horquilla delantera y componentes de frenado, lo que garantiza un alto rendimiento en carretera. Y todo parece indicar que este nuevo modelo también traerá de serie el regular de precarga remoto de la Ninja, lo que nos permitirá modificar a nuestro gusto la respuesta de la suspensión. Y a pesar de que la Z1100 está diseñada para la conducción agresiva en solitario, mantiene componentes premium de su versión viajera. El chasis también parece conservarse, lo que encaja con la estrategia general de Kawasaki de compartir plataforma con toda su gama, manteniendo los costos a raya y ofreciendo un rendimiento garantizado.
Bueno muchachos, Kawasaki ya ha comenzado a presentar nuevos colores y pequeñas actualizaciones para su línea 2026, lo que significa que es solo cuestión de tiempo antes de que la Z1100 se revele oficialmente. Y aunque no se trata de un rediseño radical, esta moto promete ofrecer justo lo que los fans de Kawasaki han estado esperando: el estilo aerodinámico y agresivo de la Z1000 combinado con la mecánica refinada y la tecnología actual de la Ninja 1100 SX. En resumen, este modelo se perfila como una moto naked que se mantiene fiel a su legado y avanza con confianza hacia el futuro, y cuando finalmente llegue, puedes estar seguro de que será una de las motos más deseadas en el segmento de las naked de gran cilindrada. Si te gustó este video, no olvides dejar un like, dejar un comentario, suscribirte al canal y compartir nuestro contenido. Como siempre, conduce con cuidado y nos vemos en el próximo video.